Mateo capítulo 24. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Versículo 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Comencemos. En el versículo 1 y 2 vamos a analizar básicamente la destrucción del templo y sus implicaciones en esta interpretación del capítulo 24 de Mateo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Acá Jesús no estaba dispuesto a contender más con los líderes religiosos. Por lo tanto, él se iba del templo y sabía que nunca más regresaría durante su ministerio terrenal a este templo. Así que aquí se hace énfasis de él salió del templo y se iba, como alguien que definitivamente no tiene la menor intención de regresar. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Bien. Después de la destrucción del templo de Salomón, este templo fue construido originalmente por Zorobabel y Esdras. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 6 y el versículo 15. Después de esto, Herodes el Grande, quien gobernaba cuando Jesús nació, expandió grandemente y mejoró este templo. Me refiero al que originalmente construyeron Zorobabel y Esdras. El plan de Herodes de reconstruir el templo empezó en el año 19, pero antes de Cristo, y solo se completó hasta el año 63 después de Cristo. O sea que esto tomó más de 80 años acabar de construir este templo. Y como un dato curioso, el templo fue terminado solo 7 años antes de ser destruido. Pero este segundo templo no solo era grande, también muy hermoso. Así que el historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro, eso fue lo que relató, lo que escribió, y que cuando el sol brillaba sobre estas placas de oro, era cegador mirarlo. Y donde no había oro, entonces se colocaron bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia comúnmente los extranjeros pensaban que había nieve en el templo. Dice el Señor: ¿veis todo esto? Los discípulos querían que Jesús mirara los hermosos edificios, y Jesús les dijo que voltearan y miraran bien esto, porque acto seguido les dice: no quedará aquí piedra sobre piedra. Y es que unos 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una revolución judía tal contra los romanos en Palestina que estos vinieron a disfrutar de muchas victorias, pero al principio de la revelación. Ahora, al final, los soldados romanos destruyeron a los rebeldes. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Aquí Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. Esta profecía de nuestro Señor Jesús fue cumplida literalmente, pues había un templo real y realmente fue destruido. El cumplimiento literal de esta profecía vemos acá que prepara el camino para el resto de las profecías por venir en este capítulo. Y debemos esperar un cumplimiento literal para estas profecías también, lógicamente. Un dato que podemos sacar acá, importante para nuestros días, acerca del comportamiento que Jesús tuvo frente a la hermosura del tiempo, es que podemos observar lo poco que Dios valora las espléndidas casas de oración cuando son hechas cuevas de ladrones. Pasemos al versículo 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá vamos a ver la predicción de Jesús que trae dos preguntas por parte de sus discípulos.
Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. Pues bien, distanciados del templo, pero viéndolo desde lejos, los discípulos le hicieron preguntas a Jesús acerca de su predicción audaz sobre la destrucción del templo, y ya que era un tiempo apropiado para tal discusión, pues los líderes religiosos habían rechazado a Jesús y pronto lo entregarían a los romanos para ser crucificado. Nuestro Señor sabía el amargo destino que le esperaba en Jerusalén y quería darle esperanza y confianza a los discípulos que pronto serían probados grandemente. Seguimos. ¿Cuándo serán estas cosas? Acá Jesús dijo que el templo sería destruido completamente. A la pregunta ¿cuándo serán estas cosas?, era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería. Y también le preguntan ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos discípulos probablemente pensaban que habían formulado una sola pregunta. Pero en sus mentes la destrucción del templo y el fin del siglo estaban probablemente conectados. La realidad es que fueron dos preguntas. Y la segunda pregunta va a ser respondida en el resto del capítulo. Pues a medida que Jesús responde esta importante segunda pregunta, digámoslo así, va haciendo comentarios específicos y predicciones sobre el final de los tiempos. Ahora, una razón por la que la profecía puede parecer acá vaga o imprecisa es porque Dios quiere que cada época tenga razones para estar lista para el regreso de su Hijo Jesús. Pues a pesar de que algunas interpretaciones proféticas son diferentes, de algo podemos estar completamente seguros. Y es que Él viene de nuevo y debemos estar listos para ello. Versículos 4 al 8. Acá vamos a observar cómo Jesús describe las condiciones generales del mundo durante el periodo entre su ascensión y el tiempo inmediato que va a preceder su segunda venida. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien, observemos el flujo de la historia brevemente hasta el regreso de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Desde el principio, nuestro Señor Jesús venía advirtiendo a los discípulos que muchos serían engañados a la hora de anticipar su regreso. Y es que ha habido tiempos en la historia de la Iglesia cuando se hicieron predicciones impulsivas y luego se confiaron en ellas. Y esto resultó en una gran decepción, desilusión y alejamiento del pueblo cristiano de la Iglesia. O más bien de la doctrina. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Acá observamos que el tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección no son las cosas que van a marcar las señales específicas del final. Cosas como los falsos mesías, pestes, hambres y terremotos sabemos que ciertamente han marcado la historia del hombre desde el tiempo de la ascensión de Jesús, pero nunca han sido estas señales específicas del final. Bien, en efecto, Jesús dijo, sucederán catástrofes, pero estas no señalarán el final. Pues también Jesús dijo que hay una señal mucho más específica que indicará su regreso y bueno, esto lo va a describir después. Continuemos. Todo esto será principio de dolores. Cuando Jesús describe estas calamidades como un principio de dolores,
Literalmente se refería al principio de los dolores de parto en una mujer, ya que así como es verdad lo de los dolores de parto, debemos esperar que las cosas mencionadas, o sea, guerras, pestes, hambres, terremotos, etc., se vuelvan más frecuentes e intensas antes del regreso de Jesús. Repito, sin que ninguna de ellas sea la señal específica del final. Versículos 9 al 14. En este pasaje Jesús habla sobre lo que los discípulos deben esperar durante el tiempo entre su ascensión y ya su segunda venida. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, os entregarán a tribulación y os matarán. En el periodo después de que Jesús asciende al cielo, y antes de que venga otra vez, sus discípulos, o sea, nosotros, debemos esperar ser perseguidos. Y esto puede hacer que nosotros creamos que el final está cerca. Pero tampoco esta es una señal específica de su regreso. Se entregarán unos a otros. La persecución en esta frase de se entregarán unos a otros va a revelar por excelencia a los traidores dentro de la iglesia, así también como a los enemigos de afuera. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí lo que podemos esperar es que en el periodo después de que Jesús asciende al cielo y antes de que regrese otra vez, los discípulos de Jesús verán muchos falsos profetas y el éxito de estos mismos. Pero tampoco estas son señales específicas de su regreso. Ahora, es muy triste que tales maestros tengan discípulos. Y es doblemente triste que estos falsos maestros sean capaces de desviar a muchos. Y esto lo digo principalmente por los falsos maestros de nuestra época. Sin embargo, cuando esto suceda, recordemos que el Rey Jesús dijo que así sería. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Observamos aquí que en el periodo después de que Jesús asciende al cielo y antes de que regrese otra vez, sus discípulos deben esperar ver a la sociedad empeorar más y más, y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y tampoco esta viene siendo una señal específica de su regreso. Aquí, por supuesto, hay algo por lo cual temblar, porque abundará la iniquidad en la tierra, y eso es peor que la peste. Dice, el amor de muchos se enfriará. Esto de que el amor de muchos se enfriará es aún peor que la persecución. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también ha prometido que antes del fin, como bien sabemos, el evangelio será predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y podemos decir la degradación en general de la sociedad no van a poder evitar la difusión del evangelio. Eso tenemos que tenerlo claro. Versículo 15. En este versículo 15 podemos observar la señal que estamos esperando, la señal específica. ¿Cuál es la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús describe aquí la señal de su venida y el final de la era. Pues dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y se abre un paréntesis en el que tenemos la frase, el que lee, entienda. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, nos dice esencialmente que la abominación desoladora habla de la máxima profanación del templo judío, pues el establecimiento de una imagen idólatra en el mismo lugar santo resultará inevitablemente en el juicio de Dios.
Entonces, podemos concluir que es la abominación desoladora la que va a traer a la tierra desolación. En el vocabulario del judaísmo de aquel tiempo, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría. Y Jesús describe esta forma de idolatría en el lugar santo, que traerá con ella una gran destrucción. De aquí la desolación. En el lugar santo, esto significa que la abominación desoladora toma lugar en el templo judío. Por siglos hubo solo una pequeña presencia judía en Judea y Jerusalén. Y su presencia en la región era definitivamente continua, pero pequeña. Así que era impensable que esta presencia judía débil pudiera reconstruir un templo. Por lo tanto, el cumplimiento de esta profecía era altamente improbable hasta que Israel se reunió otra vez como nación, y sabemos que esto fue en el año 1948. Ahora, la restauración de una nación que el mundo no había visto en unos 2000 años, pues viene a ser un evento notable en el cumplimiento futuro de la profecía. También dice, de que habló el profeta Daniel. La mención de la abominación desoladora es tomada del libro de Daniel. Pablo más exactamente explica sobre el futuro cumplimiento de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. ¿Qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vamos a la frase que enunciamos en el inicio de este pasaje: el que lee, entienda. Y es que acá Jesús nos dirige nuevamente al lugar principal de entendimiento, la abominación desoladora. Fue casi como Jesús dijera: no se vayan a perder esto. Si no lo entienden o si no lo alcanzan a entender, no van a entender muchas de las otras cosas. Y este viene siendo exactamente el error de muchos que, aunque con buenas intenciones, malinterpretan el significado puro de la abominación desoladora. Por eso dice que esto es para el que lo entienda. Versículos 16 al 20. Jesús en estos versículos nos va a advertir lo que se debe hacer cuando aparezca la abominación desoladora, que por supuesto es huir de inmediato. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces los que estén en Judea huyan. Estas advertencias de nuestro Señor están dirigidas especialmente al pueblo de Israel, porque mencionan Judea, azotea y día de reposo, y sabemos que todas hablan del ambiente judío. Esto debido a que la aparición de la abominación desoladora traerá desolación que será derramada primero sobre Judea, o podemos decir sobre el pueblo judío. Versículos 21 al 28. Viniendo después de la abominación desoladora, la gran tribulación. Esto es lo que nos dice. Versículos 21 al 28. Ahora vamos a mirar lo que viene después de la abominación desoladora, o sea, esto es la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes,
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Jesús dijo que este será el tiempo más terrible en toda la historia. Cuando pensamos en las terribles guerras, plagas, hambrunas y genocidios que ha visto la historia, pues podemos estar seguros que esta es una afirmación que deja mucho que pensar. Cuando Dios derrame su ira en un mundo que lo rechaza, será realmente una gran tribulación. Mirad, aquí está el Cristo. Nadie debería ser engañado sobre la naturaleza del regreso de Jesús. Esto está claro, pues no será secreto ni privado, sino que esto estará a la vista de todos como el relámpago que se muestra a lo largo del cielo. Pero en medio de tal tribulación, se presentará la tentación de buscar falsos mesías. Recordemos porque dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo sabemos que será repentina, sorprendente y universalmente visible, y también aterrorizadora para los impíos. Dice, la venida del Hijo del Hombre. La palabra parusia traduce venida, y es utilizada solamente en este capítulo de los Evangelios, aunque también en las epístolas es usada varias veces, para mencionar el regreso de nuestro Señor Jesús en gloria. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es una declaración difícil, probablemente sea una figura retórica que nos da la idea, entre comillas, cuando el juicio esté listo, seguramente llegará. Versículos 29 al 31. Encontramos aquí que lo justo que viene después de la gran tribulación es el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Varios pasajes proféticos describen en la palabra las alteraciones cósmicas que precederán y rodearán el glorioso regreso de Jesús. Esto lo encontramos en Joel capítulo 2, Apocalipsis capítulo 6 e Isaías capítulo 34. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí es difícil decir con exactitud cuál es esta señal, pero parece preceder su regreso como se describe en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11. Tal vez esta señal sea de alguna forma o esté de alguna forma relacionada con las increíbles alteraciones cósmicas que van a preceder el gran evento. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este es el cumplimiento del final, indicado por la señal específica de la abominación desoladora. Claro está que como esto aún no ha sucedido, tampoco ha sucedido la abominación desoladora. Versículos 32 al 35. En estos versículos Jesús habla más sobre el tiempo escogido para estos eventos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
De la higuera aprended la parábola. La higuera tiene un patrón regular, pues las hojas aparecen y luego sigue el verano. Cuando veamos que las hojas aparecen en la higuera, pues debemos saber que el verano se acerca. Ahora, la higuera era un árbol frutal común en Israel y es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente como una descripción de la abundancia de la tierra. A veces, los higos o las higueras también son usados como símbolos o imágenes en la palabra. En pasajes como Jeremías 24 y Oseas capítulo 9, higos o higueras se utilizan como representación de Israel. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús asegura que cuando estas señales van a aparecer, como él las predijo, y habló de la abominación desoladora seguida por la gran tribulación, seguida por las señales en los cielos, aquí seguirá su regreso. Pues cuando la higuera echa brotes, hay un resultado inevitable: el verano está cerca y el fruto viene. De la misma manera, cuando estas señales se vean, la venida de Jesús en gloria con su iglesia a este mundo inevitablemente seguirá. Realmente es tal y como Daniel lo profetizó en Daniel capítulo 12 y versículo 11. El final llegará 1290 días después de la abominación desoladora. Entonces estamos hablando de 3 años y medio que redondean la mitad de la 70 semana de Daniel, que es donde el anticristo se voltea en odio contra la tierra y se presenta la abominación desoladora en el templo en Jerusalén. Jesús asegura que las agonías de la gran tribulación no continuarán indefinidamente. Estas agonías de la gran tribulación tendrán un final cuando se completen los 3 años y medio en los que el anticristo completa o realiza la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. A partir de ese punto. Hasta este punto Jesús ha dado un resumen importante sobre los eventos de los últimos tiempos. Podemos decir que en primer lugar surgirán catástrofes y persecuciones, pero estos en sí mismos no son la señal del final. En segundo lugar, surgirá una señal fundamental, la abominación desoladora. En tercer lugar, cuando la abominación desoladora aparezca, hay advertencias para Israel de que huya después de la abominación. En cuarto lugar, miramos que en los talones de la abominación desoladora viene una gran tribulación y disturbios cósmicos. En quinto lugar, todo esto culminará con el regreso de Jesucristo en gloria a la tierra. Dice también: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación a la que Jesús se refiere no puede ser la generación de los discípulos, porque ellos nunca vieron a Jesús regresar en gloria, como se describe en Mateo capítulo 24 y versículo 30. Es sin duda la generación que vea estas señales es en la cual se cumplirá la profecía. Se ha sugerido que la palabra generación también puede ser traducida como raza, y esta es una promesa de que la raza judía no será extinguida y sobrevivirá hasta el final. Versículo 36. Jesús dice que el día y la hora de su venida no puede ser conocida por el hombre e incluso tampoco por los ángeles. Pues dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Acá vemos algo más acerca de su venida, pero con un enfoque diferente. Pero del día y la hora nadie sabe. Para darle a esta idea un énfasis más fuerte, Jesús afirma que este conocimiento estaba reservado para su Padre. Si Jesús mismo, al menos durante su ministerio terrenal, no sabía el día y la hora, pues esto enfatiza la tontería de cualquier otra persona que haga ciertas predicciones acerca del fin y del calendario profético. Versículos 37 a 39. Jesús nos va a decir que su venida será cuando el mundo esté como lo estaba en los días de Noé. Leamos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé. Jesús explicó lo que quiso decir con los días de Noé. O sea, se refiere a una vida centrada alrededor de las cosas normales. Digamos, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, la vida será como siempre ha sido, reprobada tal vez, pero usual y casual como siempre ha sido. Aunque también debemos recordar que en los días de Noé, o más bien que los días de Noé estuvieron marcados por violencia y opresión demoníaca. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 6. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquellos en los días de Noé fueron advertidos y finalmente llegó el juicio. Entonces, para aquellos que habían ignorado las advertencias, llegó repentina e inesperadamente este juicio. Versículos 40 al 44. Vemos en estos versículos que Jesús advierte a sus discípulos que estén listos para una venida inesperada. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tomado implica ese acto del Señor que va a hacer con los suyos. Y hablo de la salvación. Por lo tanto, aquí esto apunta más a una salvación que a una destrucción. El que será dejado se refiere a aquel que no creyó en el Señor y se ha ganado el infierno por su actitud y su comportamiento. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Como el día y la hora de su venida no se pueden saber, los seguidores de Jesús debemos estar en guardia constante por su posible, o más bien probable, segunda venida. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No debemos dejar a un lado aquí el énfasis, pues debemos estar listos, porque su venida es sin advertencia. Jesús continúa acá con unas cuantas parábolas para remarcar este mismo punto. Versículos 45 al 47. Acá iniciamos con la parábola del siervo fiel y del siervo malo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Acá hablamos del siervo fiel. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Jesús nos dice que debemos seguir adelante con diligencia mientras el Señor no esté o no haya venido. Pues debemos imitar a ese siervo fiel y prudente que cuida de los negocios de su amo mientras el Señor está afuera. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús también prometió que seremos recompensados por nuestra diligencia aquí en la tierra, pues los siervos sirven al amo, pero el amo sabe cómo cuidar y recompensar a los siervos. Versículos 48 al 51. Acá vemos al siervo malo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir,
Jesús nos advierte contra la actitud que dice mi Señor tarda en venir. Debemos vivir en constante anticipación del regreso de Jesús, está claro, ya lo hemos dicho, y esto significa estar involucrado en sus negocios ahora mismo. La mentira más peligrosa de Satanás para nosotros puede ser no hay Dios o no hay infierno, pero no. Mirando bien, la mentira más peligrosa de Satanás para nuestras vidas es no hay prisa. No es algo pequeño de decir, pues Jesús no vendrá hoy o por muchos años, es lo que nos dice el diablo con esta frase. Tu sistema de profecía le puede decir el diablo al Señor, lo demanda. Palabras más o palabras menos, necesitamos estar listos para el inminente regreso de Jesucristo y no creer a las mentiras del diablo. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. El siervo malo que no estaba listo para el regreso de su amo, peca al menos de 3 maneras aquí en este pasaje. En primer lugar, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. En segundo lugar, peleó y maltrató a sus consiervos. Y en tercer lugar, se entregó a los placeres del mundo en vez de servir a su amo. Esto nos hace ver que el énfasis en estar listos constantemente es un reto para el cristiano del día de hoy, o sea, para nosotros. Pues se puede decir que muchos cristianos no están listos en 1, 2 o en las 3 maneras que acabamos de ver. Ahora, cada lector de la Biblia debe estar grandemente impresionado por la urgencia de la apelación de Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Para finalizar, miremos la frase: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. El siervo fiel y prudente fue recompensado, pero también lo fue el siervo malo. Y esto del siervo malo lo digo en forma irónica, pues este fue recompensado por su maldad y va a tener su parte con los hipócritas donde estos merecen estar. Bien, oremos. Padre y Dios bueno, te queremos adorar y te queremos alabar, Señor, en este día. También decirte que la palabra que hemos recibido, Señor, de ti, en el capítulo 24 de Mateo, nos impulsa mucho a ser esos siervos fieles, que debemos estar preparados, Señor, porque tu segunda venida se acerca. Señor, ya la pregunta de los apóstoles que te hicieron a ti, nosotros debemos no imitar y saber que solo tu Padre sabe cuál era el día y la hora de tu regreso. Tú nos has dicho que debemos mirar que nadie nos engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Señor, que aunque miremos guerras y rumores de guerras, no nos conturbemos, Señor, porque sabemos que todo esto es necesario, amado Padre, porque se va a levantar nación contra nación, Señor, y reino contra reino. Pero, amado Dios, no resta pedirte que no dejes que nos conturbemos y que no nos engañes, Señor, que los falsos cristos no nos engañen, que comprendamos que esto es principio de dolores, que sepamos que vamos a ser entregados a tribulación y a algunos matarán y a otros aborrecerán, pero tú, amado Dios, vas a estar por nosotros, porque esto va a ser por causa de tu nombre. No dejes, Señor, que cuando se multiplique la maldad, el amor en nuestros corazones por ti se enfríe, Señor, porque está muy claro, amado Dios, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Protégenos, Señor. Protégenos en este empréstito, Señor, en esta empresa de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amado Dios, que cuando veamos la abominación desoladora que va a venir primero a nuestros corazones, no la dejemos entrar, Señor.
esa presencia desoladora del anticristo que viene a engañarnos. Que no sea así, amado Dios. Queremos ser lectores que entendemos, Señor. Que entendemos que tu venida está muy cerca, Señor. Que aprendamos a huir de este ministerio del anticristo cuando empiece la gran tribulación. Sabemos muy claramente y tenemos esperanza de que por causa de los escogidos aquellos días serán cortados, amado. Por sobre todo, no dejes que nos invada el temor, porque la tribulación será más grande que las que han habido desde el principio del mundo. Que cuando nos digan, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no lo creamos, Señor. Más bien, que confiemos en la venida del Hijo del Hombre, que será como ese relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Que cuando el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, Señor, y las estrellas caigan del cielo, estemos prestos a mirar la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que entonces no la lamentemos como las tribus de la tierra, sino que demos gloria a tu nombre, porque tú vas a venir en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Señor, esperamos con ansiedad que envíes tus ángeles con gran voz de trompeta y que nos juntes a tus escogidos desde los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, que aprendamos de la higuera, Señor, cuando ya brotan sus hojas, y que sepamos que el verano está cerca. Qué bueno es, Señor, saber que el cielo y la tierra pasarán, pero que tus palabras jamás pasarán, amado nuestro. El día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe tu Padre. Y no es necesario que nosotros lo sepamos, sino que estemos preparados. Eso es lo necesario, que estemos preparados para tu venida. Porque va a ser como en los días de Noé. Se va a encontrar todo el sistema comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero entonces les vendrá destrucción repentina, Señor. Pero a nosotros nos vendrá gran salvación con la venida del Hijo del Hombre. Enséñanos a huir del malo y a estar preparados para tu aparición gloriosa, amado Dios. Que seamos como el siervo fiel y prudente, Señor, que le dé alimento a los suyos a su tiempo, y que cuando tú vengas nos halles haciendo así, porque así tú nos pondrás sobre tus bienes. Que nunca completemos el ministerio del siervo malo, que nunca digamos mi Señor tarda en venir, y que así comencemos a golpear a tus consiervos, y a comer y a beber aún con los borrachos, porque tú, Señor, vendrás en el día que no esperamos y a la hora que no sabemos. Así que es mejor estar prestos, Señor, para no ser castigados duramente y para no ser puestos con los hipócritas en su parte, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tú les castigarás duramente y pondrás su parte con los irredentos, Señor, a los siervos malos. Entonces, no resta más decirte, amado Dios, que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Enséñanos a ser fieles cada día más, Señor. Coloca esa fuerza y ese poder de tu Santo Espíritu en nuestros corazones para que no te fallemos, para que por ninguna razón te faltemos. No resta decir, Señor, sino que todo tu pueblo esperamos, con mucha alegría, Señor, tu segunda venida. Anhelamos, amado Dios, que tú estés con nosotros cuanto antes. Te lo decimos de todo corazón. Amén y amén.